Feliz noche, amigos. Bienvenidos a su programa Al Descubierto. Grato placer saludarles. Yasmín Devesa, una servidora, como siempre, buscando información de interés para la familia venezolana. La salud del venezolano realmente es una gran preocupación, no solamente porque hay muchas medicinas que no se están consiguiendo en estos momentos, sino porque queremos prevenir. Antes de la enfermedad, lo importante es prevenir. De allí este programa. Nuevamente nos acompañan dos terapeutas, amigos de esta casa, a quienes le doy la más cordial bienvenida. Se trata de David Gil y también de Gabriela Castaldo. Ambos trabajan con medicina alternativa. Tema de interés para nosotros en esta edición: los alimentos blancos. Hay unos que son enemigos de la salud de las personas. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata esto? Pues los expertos son los que saben. ¿Realmente son enemigos o son amigos que hay que tener con mucho recelo? Gabriela. Las dos cosas. Enemigos. ¿Dormimos con el enemigo entonces? Sí. Lo que tenemos es que saber cómo lidiar con ellos. ¿Cuáles son esos enemigos blancos? El azúcar blanco, o sea, la sacarosa, la sal, las harinas refinadas y las grasas, sobre todo las grasas saturadas. ¿Okay? Entonces, el azúcar blanco, bueno, el azúcar blanco es una desgracia. ¿Por qué? Porque ha sido una desgracia para la humanidad. Viene de algo maravilloso que es la caña de azúcar, por menos que nosotros consumimos, o de la remolacha azucarera. La caña de azúcar es originaria de la India, ¿verdad? Del Golfo de Bengala, pero es un regalo de los dioses para nosotros. El jugo de caña, tengo yo entendido, nunca he curado con eso, pero cura hasta la diabetes, mientras que el azúcar blanco refinado te produce diabetes. ¿Y por qué digo que es una desgracia? Porque el azúcar, cuando comenzó a producirse la caña de azúcar en América, fue que más negros trajeron a América, trajeron más de 100 millones, los cuales llegaron solo 11. Mira todos los que se murieron por el camino, ¿verdad? Y además, por 3 negros que compraban en América, por 3 negros que se compraban, 2 eran comprados con azúcar. Por decirte nada más toda la tragedia. La importancia del azúcar. Sí, y la tragedia que ha traído para la humanidad y el daño que nos hace, porque es sumamente ácida y eso es caries, después mismo cómo prevenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de evitar el azúcar. Ahora, muchos hablan también de las bondades del azúcar morena. Realmente el azúcar morena, el papelón, deberían ser los que sustituyan a esta azúcar refinada. Nos molestamos a veces en casa, y lo digo personalmente, oye, a veces uno compra un azúcar y es muy gruesa, y yo digo, ay, eso no endulza, y yo prefiero la delgadita y le echo más, y bueno, rico. Es la comodidad, eso es todo. Es comodidad, definitivamente. Sí. La modernidad trae algunos males. El papelón es lo que más cercano, como tiene apenas, digamos que es un proceso hasta llegar al azúcar refinado. El papelón sería la primera parte prácticamente del proceso. ¿Sería la manzana? La manzana, porque la que más guarda relación, la que está más, que es más parecida a la caña de azúcar, ¿de acuerdo? Ya cuando nosotros refinamos estamos desvirtuando, estamos cambiando completamente. El azúcar blanco fue refinado en el siglo VI de nuestra era, en Persia, lo que actualmente Irán, ¿verdad? Bueno, y este azúcar será desprovisto de todas sus cualidades, porque en la caña de azúcar hay mucho azúcar, hay polisacárido, monosacárido, y este es un polisacárido nada más formado por glucosa y sacarosa. Perdona, nada más este se transforma, nada más es sacarosa. ¿Okay? Pero ahora, ¿cómo decirle a la ama de casa, a la que se encarga de cocinar, por ejemplo? Porque no podemos hablar de los locales comerciales, pues tendrán la facilidad y allí siempre será la refinada la que dé prioridad. Sí. Ahora, ¿qué decirle a la ama de casa que le toca comprar y además utilizar, qué puede ser sustitutivo del azúcar refinada? Exclusivamente el papelón. El papelón es lo más sencillo, pero luego tenemos ¿el azúcar morena? El azúcar morena, desgraciadamente, no es más que azúcar blanca pintada con melaza. El gran engaño, entonces. Es un engaño. Ok, pero es importante que entonces lo sepamos. Y los que puedan comprar stevia, pues que compren stevia. O endulcen con miel, incluso. Ok, y con miel. Y bueno, costosísima está, por cierto, la miel. Sí. Y el problema es que también vemos que hay miel. Bueno, quienes hemos vivido en el campo, nacimos en el campo, sabemos la diferencia entre una miel totalmente natural, de flores, de abejas silvestres, a una miel que en ocasiones usted puede tomar el frasco y observa que abajo ya está la sedimentación y están los gránulos de la miel, del azúcar refinada. Allí estaríamos haciendo lo mismo. Es adulterada. Allí estaríamos haciendo lo mismo. Las pobres abejas trabajaron, pero menos, ahí más cortico, más rapidito. No, es una miel adulterada que no hay que consumirla. Entonces, otro enemigo blanco es la sal.
¿Okay? La sal también, necesitamos muy poquito, pues es necesario el sodio. El sodio es necesario, por eso es cloruro de sodio, para la transmisión del impulso nervioso, pero una cantidad pequeña, porque no solamente retenemos líquido, pone a trabajar de más los riñones, sino que también daña nuestro corazón. Así que también la sal en poca cantidad. Ahora, pero fíjate, David, me gustaría, tú estás un poco también más en la parte de las investigaciones y la historia. El hombre siempre ha buscado con la utilización de la sal preservar ciertos alimentos, la carne, el pescado. Nosotros en Semana Santa pues es común observar cómo están las ventas de los pescados, pues secos, y ese seco tiene que ver pues va de la mano con la sal. ¿Hasta qué punto pues por tradición, por historia, nosotros hemos tenido ese enemigo tan cercano, y hasta dónde lo podemos sustituir? Fíjate, sucede en el caso de la sal algo parecido como en el azúcar, ¿okay? Depende del nivel de refinación que tenga la sal, puede ser más o menos dañina. Por ejemplo, un sustituto de la sal refinada sería la sal marina, la sal obtenida directamente de los depósitos donde se obtiene la sal, que es una sal que ha sido refinada, pasada por un proceso de blanqueo. Lo que sucede es que aquellas personas que no han tenido la oportunidad de ir a una salina, cuando tú observas la sal, es una sal que tiene color, no es blanca pura como la sal que uno consigue en el mercado, la sal refinada. Una sal puede ser morada, puede ser marrón, tiene ciertas tonalidades, pues todavía conserva minerales, conserva sustancias propias del medio en el cual se forma. Esa es la sal ideal que nosotros deberíamos usar. ¿El sabor es distinto de la sal marina a la sal inclusive refinada? Cocinar con sal marina, el alimento te queda mucho más sabroso que con sal refinada. Ahora, ¿la preservación de esos alimentos era antes con sal marina? Normalmente era de manera artesanal con sal marina. Ahora se usa la sal que más cómodo le queda a la persona que va a hacer el proceso conseguir, que es la sal refinada que se consigue en todas partes. Claro, porque de hecho la sal marina también te la venden a un precio muy superior, pese a que no tiene un proceso de refinación, pues es vendida a un costo superior al de la sal refinada, que sí es el enemigo real. Exacto. ¿No? ¿Cómo hacer entonces en el caso de otros alimentos también blancos que son ese enemigo con el que dormimos permanentemente? El caso de las harinas. Y entendiendo que en Venezuela las harinas han sido también un aliado para esa ama de casa que necesita de pronto pues una comida rápida, que en volumen satisfaga a un núcleo familiar de 5 o 6 personas. Tuve la oportunidad de trabajar en Brisas de Charallave. Allí hay una población pobre, en extrema pobreza, y veía incluso que los teteros de nuestros niños eran elaborados a base de espagueti. Pues la pasta, la agüita, la licuaban, y esa era el tetero de muchos niños de allí, de esta zona tan pobre del estado Miranda. Es decir, ha resuelto la necesidad de aplacar ese estómago que ruge, y mire que cuando un estómago de un niño ruge, la madre se vuelve tigra y tiene que resolver. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces con el uso de nuestras harinas? Fíjate, en el caso de las harinas blancas, obviamente una parte es reducir un poco su consumo, ¿ok? Su consumo. Ahora, a la hora de consumirlo, nosotros podemos enriquecerlo, porque ¿qué sucede con las harinas blancas? Ellas en su proceso de refinación han perdido parte de su sustancia orgánica, de sus vitaminas, de sus minerales, de sus sustancias nutritivas originales, ¿ok? Entonces nosotros podemos restaurarla con procesos simples, como por ejemplo, vamos a comer arepa o vamos a comer pan. A la masa, cuando se prepara, se le puede agregar fibra natural, afrecho grueso, afrecho fino, agarrar linaza, licuarla y agregárselo a la masa, al agregar avena en hojuelas, licuarlo y agregárselo a la masa y mezclar todo. Entonces obtienes tienes una arepa o tienes un pan que es mucho más integral que usando la harina convencional, la harina original. Es una manera de enriquecer ese alimento. En el caso de la pasta, no puedes alterar allí la composición. En el caso el de la arepa, pues, que es un plato típico nuestro. En el caso de estas pastas, ¿cómo se haría? ¿A través de las salsas? Sí, una manera de enriquecer el aporte nutritivo sería a través de las salsas. Claro, hay pastas de pastas, ¿no? También, obviamente, dependiendo del poder adquisitivo de cada quien, pero hay pastas integrales, que la fibra ha sido incorporada en el momento que se ha elaborado la pasta. Ya vienen con la composición ideal. Con la composición de pastas que vienen con espinaca, por ejemplo.
Entonces de repente esas pastas son mucho más deseables desde el punto de vista nutricional que una pasta convencional. Claro, pero cuando le tocas el bolsillo a la ama de casa que está desesperada, tiene poquito poder adquisitivo, busca es lo que rinda, a lo que le puedas echar más agua y otra persona se pueda sentar en casa, en la mesa, ¿no? Sí. Ahí es donde está el dolor de cabeza. Sí, bueno, hay que hacer allí en la medida de lo posible un equilibrio entre el bolsillo y lo que debería ser lo ideal, ¿ok? Entonces de repente no consumir una parte de pasta, pero no siempre, tender a otros cereales que no necesariamente son caros y se pueden adquirir, como por ejemplo la avena. Entonces tú no darle al niño atoles de avena, teteros de avena, que es sumamente nutritiva y le ayuda en muchas funciones a nivel corporal que no lo hace la pasta convencional. Claro, en la digestión. Como Yo tal. quería decir algo sobre la pasta. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos dando esos tips para que mamá, quien normalmente es pues la responsable de la preparación de nuestros alimentos, tenga alternativas económicas que están a la mano y que puedan hacer que nuestros alimentos sean mucho más saludables de lo que actualmente los tenemos, y que entonces estos enemigos con los que dormimos todos los días, a veces los adoramos, en el caso de los azúcares, en el caso de las harinas, porque son prácticos, porque nos permiten rápido resolver un problema de alimentación, pues hasta dónde realmente lo estamos haciendo bien. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos entonces con nuestros expertos dándonos esos tips que segura estoy le va a servir a nuestras madres.